SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Una de cada 4 compras online en España fue devuelta en 2023, una tendencia que no ha dejado de crecer, tanto en el ámbito del comercio digital como en la tienda física. Pero ¿devolvemos más porque es más fácil hacerlo o porque nos arrepentimos con mayor frecuencia tras la adquisición? Dejar de fumar, aprender un idioma nuevo o sacarse el carnet de conducir son algunos de los propósitos de Año Nuevo que más repetimos. ¿Cuáles son las claves para que esas metas acaben cumpliéndose? Ser precisos y realistas con los objetivos son 2 de los consejos que nos dan los expertos para evitar principalmente la frustración de los deseos que no se cumplen. Y España es el segundo país de la Unión Europea que más falsificaciones compra. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a tratar de averiguarlo colándonos en el departamento de la policía especializado en detectar las falsificaciones de alto nivel. Esto es Código de Barras. Empezamos. Los españoles estamos a la cabeza de Europa en el número de compras que devolvemos. 1 de cada 4 en el comercio digital acaban volviendo a su emisor, según datos del Instituto Mastercard. Pero ¿por qué nos arrepentimos tanto? Las causas son diversas, pero lo que parece claro es que a menudo, y especialmente en periodos de rebaja como este, nos dejamos guiar por el impulso y también por la presión social. Jordi Fábrega, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Fernando. ¿Tú también eres de los que sale de la tienda con las bolsas en la mano y automáticamente empieza a pensar qué es lo que va a devolver? No me suele ocurrir mucho, pero a veces sí que ocurre, y más en fechas donde hay más consumo y por lo tanto se compra más, pues es más fácil caer en esta sensación de tener el remordimiento de que no tenías que haber comprado tanto o haber comprado algo que te has llevado. O sea que no somos solamente tú y yo, ¿no? No, hay bastante más gente. Hay, según un informe que acabamos de conocer, un 40% de los españoles que dice que tiene la sensación de que ha comprado de más y se arrepiente. Esto es un cálculo que se hace basado en las compras durante las fiestas navideñas y ahora también las vinculadas con las rebajas. Y esta cifra del 40% de gente que siente que se ha pasado, que iba con un presupuesto y ha pagado de más, en España es bastante elevada, porque el estudio lo ha hecho Intrum, que es una empresa que se dedica al crédito y a la gestión de pagos a nivel europeo. Y solo en Grecia el porcentaje de arrepentidos es mayor. En España, digo, es del 40%, en Grecia se acerca al 50%, mientras que en el resto de países europeos nos encontramos cifras alrededor del 30%, salvo en Suiza, donde la cifra es bastante ridícula porque no llega ni al 20%. Pero allí no hay arrepentimiento. Allí no hay arrepentimiento. Será por lo que sea, porque las cuentas son más bollantes o por lo que sea, o porque son menos impulsivos a la hora de comprar, que también puede ser, pero el arrepentimiento ahí no llega. Aquí en España es el 40% de la gente que dice que va con un presupuesto, con unas ideas, y que al final, cuando llega a casa, se ha pasado. Ya. Jordi, esto me imagino que como todo irá por regiones, pero sobre todo por edades, ¿no? Sí, el informe lo que dice es que esta sensación de arrepentimiento es mayor entre los jóvenes. En parte porque quizás son más impulsivos en determinadas compras, pero también, sobre todo, porque tienen un presupuesto normalmente más reducido. Decíamos que en España en general era el 40% la gente que se arrepentía. Si miramos por edades, por ejemplo, los de la generación Z, que son los que nacieron alrededor de los años 2000 más o menos, en esa población el porcentaje de arrepentidos casi llega al 50%, era del 46%. Si vamos subiendo de edades, entre los millennials está en el 42%, y luego ya, si nos vamos a los que nacieron en los 80 o incluso los que son hijos del baby boom, ahí el arrepentimiento está alrededor del 30-35%. Así que lo que vemos es que cuanto más joven, más te arrepientes de determinadas compras o de pasarte con el presupuesto. Quizás porque hay
menos experiencia de compra, la gente que ya ha pasado por muchas rebajas como estas, pues lógicamente sabe que hay que cuidarse el bolsillo. A lo mejor, ¿no? Se controla más. No sí. hay que dejarse llevar. Oye, ¿y cuál es la explicación de que nos dejemos llevar tanto por esa impulsividad que decías en Suiza, por ejemplo, es mucho menor que en los países del sur de Europa? No sé si tiene algo de cultural. Bueno, puede tener algo de cultural. Quizás hay que buscar una explicación más psicológica que económica, pero sí que hay un apunte económico en el informe que llama la atención y que puede explicarlo. Y es que los encuestados dicen que este año se ha incrementado, un 30% de los encuestados dice que ha incrementado sus compras en tiendas físicas. Uh-huh. Claro, en tiendas físicas normalmente tienes más reclamos. Es más fácil caer en compras impulsivas. También puede pasar con las compras online, evidentemente. Pero bueno, en las tiendas hay varios estudios que dicen que hay más compra impulsiva. Estás esperando, ves algo que no tenías pensado comprar, te acuerdas de algún producto que a lo mejor te puede servir en algún momento, lo ves allí y lo compras. Claro, como estás ahí, inmediatamente lo compras, no pasa el tiempo suficiente como para que te plantees bien si lo necesitas, si no lo necesitas, y por lo tanto la compra puede ser un poco más impulsiva. En comercio electrónico también ocurre, lógicamente tenemos muchos inputs a través de las pantallas que nos pueden llevar a comprar más, pero es verdad que normalmente, siempre cada uno tiene su experiencia, pero normalmente las compras comercio electrónico no son tan inmediatas, no son tan instantáneas y te da más tiempo a pensártelo. A lo mejor este incremento en el porcentaje de personas que van a comprar en tienda física tiene que ver con que haya crecido el número de arrepentidos este año. Bueno, Jordi, oye, muchísimas gracias y bueno, espero que tengas un feliz año. Igualmente. Diego Valero, experto en economía conductual del IE Business School. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a Código de Barras. Hola, Fernando, muchísimas gracias. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Diego, escuchando esto que nos comentaba Jordi Fábrega sobre el arrepentimiento que sentimos muchos consumidores cuando hacemos compras impulsivas, ¿este sentimiento es normal? Es decir, ¿antes se producía o se ha acrecentado en los últimos años porque hay una cierta ansiedad por comprar, por aparentar? Sí, yo creo que se incrementa por varios motivos. Primero, porque es público y notorio que todo el mundo en estas épocas tiene como la obligación de comprar cosas, de comprar regalos, de comprar comida, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, algo que nos influye mucho como seres sociales que somos, es precisamente la presión social, el entorno social. Cuando vemos que esto es algo muy común, pensamos, yo también tengo que hacerlo. Por lo tanto, yo sí creo que la tendencia a incrementar las compras se está dando y va en paralelo al incremento de los medios que tenemos para enterarnos de que es época de comprar, ¿no? Por tanto, yo sí creo que se está produciendo un incremento muy ligado, pues eso, a redes sociales, a publicidad, a todo lo que nos llega, a todos esos impactos que nos llegan cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad. Y los comercios lo saben bien y lo explotan a fondo en estos días. Claro, en estos días se hace una buena parte de las compras de todo el año y compras que uno no haría en otras épocas se hacen ahora, o piensas, bueno, es Navidad, son Reyes, es Año Nuevo, es no sé qué, o son rebajas, y es un momento en el cual como que al principio no nos duele hacerlo, pero luego se produce una cosa que en el ámbito de la economía del comportamiento llamamos disonancia cognitiva, que es muy sencillo de entender. Es una inconsistencia que vemos entre lo que creemos y nuestras acciones. Es decir, hay un impulso emocional que nos empuja a tomar una determinada acción, uh-huh. Pero cuando luego hemos hecho esa acción, se produce esta disonancia porque realmente no está conforme o acorde a nuestras creencias. Entonces, es un poco la dualidad entre el comportamiento, el pensamiento más racional y el pensamiento más impulsivo, más emocional, que es el que nos mueve en un entorno donde todo incita a comprar. Si paseas por cualquier calle de una gran ciudad en estas épocas, en estas fechas, todo te incita a comprar. Entonces, eso nos genera un movimiento emocional dentro de nosotros que nos hace comprar. Y luego, cuando ya aplicamos
el pensamiento más racional decimos, pero si esto yo no lo quería, o esto no era necesario, o me he excedido en el gasto, ¿no? Y ahí llegan las devoluciones. Ahí llegan las devoluciones cuando se puede devolver, que las hay. O en muchos casos, claro, son regalos que haces a otros. Entonces ahí tú mismo ya no lo devuelves. A lo mejor lo devuelve el regalado, ¿no? Pero, claro. O la regalada, pero no tú. ¿Hasta Sí. qué punto juega un papel importante el hecho de que mucha gente sabe que no puede permitirse cosas, pero al menos sí puede permitirse la ilusión de comprarlas sabiendo que después las va a devolver? Bueno, eso es también un parapeto ante esa presión social, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacerlo en el peor de los casos, si no me va bien ya lo devolveré. Entonces, ahí sí hay, o sea, esa parte, digamos, emocional que antes comentaba, se satisface. O sea, la necesidad incluso dopaminérgica que tenemos. Instantánea casi, ¿no? De salir con las bolsas en la mano. Claro. Eso produce una sensación de felicidad instantánea, inmediata, que luego desaparece. Y muchas veces, aunque no lo estemos pensando en ese momento exactamente, pero sí tenemos esa red de seguridad detrás que decimos, bueno, pero otras veces ya me ha pasado y salgo airoso de esto porque, bueno, puedo devolverlo o alguna cosa así, ¿no? Pero Diego, ¿no parece un comportamiento muy sano a nivel de consumidores, usuarios, a nivel social, el estar autoengañándonos constantemente diciendo ya devolveré ese producto o voy a comprar por encima de mis necesidades, incluso si eso pone en riesgo mi capacidad adquisitiva? ¿No parece que sea un comportamiento demasiado cabal? No, no lo es, porque ahí no está la parte racional de nuestro cerebro, no está trabajando. Ya. Está trabajando la parte emocional, la parte de la necesidad inmediata de satisfacer algo que nos quema por dentro, ¿no? En ese momento no es la parte, digamos, de nuestro cerebro más cabal, más racional la que está trabajando, sino la parte impulsiva. Por eso cuando llegamos a casa y opera entonces ya en la frialdad después ya hemos salido de la multitud, de las compras, de las luces, todo eso, entonces decimos, ¿y por qué habré comprado yo esto, ¿no? Y esa frustración que se genera no va en contra de las propias marcas, porque a uno le queda el recuerdo de la experiencia que yo tuve comprando en esta tienda no fue del todo satisfactoria, al final me arrepentí. Pero lo que sí vemos al final es que el volumen global de compras sí va creciendo. Por lo tanto, hay personas que evidentemente el arrepentimiento lo pueden paliar devolviendo, y hay personas que el arrepentimiento pues de alguna forma se les olvida con el tiempo y al año siguiente vuelven a hacer lo mismo. Aquí depende mucho de las posibilidades reales de devolución de algo. También sucede una cosa, cuando tú compras algo y pasas a ser dueño de algo, el valor que le das a esa cosa es mucho más alto que si no la tuvieras. Entonces, no siempre es fácil devolver. No digo porque los comercios no den facilidades, sino porque uno mismo piensa, bueno, vale, pero ya que lo he hecho, esto realmente para lo que me van a dar, etcétera, muchas veces la gente acaba quedándose lo que ha comprado por esa distinta valoración que le da según sea ya dueño de algo o no lo sea. Diego, como experto en economía conductual, un consejo o dos que nos puedas dar para evitar caer en esos comportamientos impulsivos y que además generan arrepentimiento. Bueno, el más importante, por supuesto, es tener un presupuesto de en qué te lo vas a gastar. Lo segundo es que ahora en estas épocas vamos mucho más a tiendas físicas que a tiendas virtuales, digamos, tratar de respirar 3 o 4 veces profundamente sí, antes de tomar la decisión y pensar, ¿realmente lo quiero, realmente lo necesito, o es el impulso de que he visto esto, he visto que tiene tachado el precio anterior y uno nuevo en rojo como muy llamativo y que es como mucho más barato? O sea, tratar de ser consciente, que es muy difícil, ser consciente de que está operando una emoción y no realmente una necesidad. Y sobre todo tener una cierta noción de cuáles son tus finanzas personales para saber hasta qué punto ese tipo de cosas las puedes incorporar en tu presupuesto o no.
Diego Valero, experto en economía conductual del IE Business School. Como siempre, un placer tenerte en el programa y aprovechamos para desearte un feliz año. Muchísimas gracias, igualmente. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser. When I try to show you, song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mi propósito para el 2025 es intentarme tomar las cosas siempre de otra forma, intentar disfrutar más. Yo este año me propongo leer más. Voy a intentar leer como unos 35, 40 libros en el año. De este año no pasa que viaje más con mis amigas y que por fin salga nuestro viaje a Ámsterdam. Mi propósito para el 2025 es aprender coreano para poder ver mis series sin subtítulos. Ser una chica fitness, ejercitarme constantemente. Tomarme más tranquila mi carrera. Más del 23% de las personas abandonan sus propósitos de año nuevo apenas una semana después de haberse iniciado el año. Un 40% los deja pasados 6 meses. Son datos de un estudio de la Universidad de Scranton en Estados Unidos al que le ha echado un buen vistazo nuestra compañera Alexandra Fourné. Alexandra, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Te sientes identificada con esa gente que abandona sus propósitos? Yo sí, desde luego. No, yo también, porque llevo arrastrando el carnet de conducir un año. Y este año sigo. Sí. Sí. El del carnet de conducir es uno de los propósitos de los más habituales entre la gente, ¿no? Pues sí, ese junto con el de ir al gimnasio o aprender un nuevo idioma. Un clásico. Lo que me parece curioso es que la gente no se suele apuntar en exceso en enero. Ajá. Y le he preguntado a David, es un dueño de la autoescuela Séneca en Córdoba, para ver si la gente pues sí que se apunta o suele ir más a preguntar. En la autoescuela en enero no solemos tener un pico de afluencia muy grande porque los universitarios aún están de exámenes. Si bien solemos recibir a aquel cliente que te comenta que siempre había hecho mucha ilusión obtener el permiso y que de este año no pasaba y tal, pero bueno, luego suele ser aquel cliente que a la más mínima dificultad pues suele desistir de sacarse el permiso. Además, Fernando, hay que tener en cuenta que esto es un gasto enorme para principios de año. Según un estudio de la OCU, en 2019 el coste de sacarse el carnet de conducir estaba entre los 600 y los 1.400 euros. Desde luego es un dineral para muchas familias españolas y más ahora, en plena cuesta de enero. ¿Los demás propósitos de año nuevo son algo más accesibles o no tanto? Bueno, no tanto, porque las academias de idioma suelen también ser un gasto bastante elevado. Depende del título de inglés que te quieras sacar, por ejemplo, está entre los 400 y 600 euros. Uh-huh. Y por eso le he querido preguntar a Francisco Javier Pechi Fernández, que es dueño de la Academia Instituto Gellert aquí en Madrid, si nota que hay un aumento de alumnos en el primer mes del año. Efectivamente, todos los eneros hay un aumento del número de alumnos, no una cosa significativa, casi todos nuestros alumnos comienzan entre septiembre y octubre, pero sí que hay como un 5 o 10% de alumnos que comienzan a la vuelta de Navidades. Y también le pregunté si sus alumnos pues solían acabar el año escolar con ellos o desistían. Pues tenemos mucha suerte y es algo de lo que presumimos. Nuestros alumnos se mantienen constantes durante todo el curso escolar. Normalmente renuevan y tenemos una tasa aproximadamente que los alumnos están con nosotros una media de 3 años, en el caso de los adultos, y en el caso de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato entre 3 y 5 años. Además, Fernando, investigué
cuántos españoles van al gimnasio para confirmar si sigue siendo ese gran propósito que todos nos planteamos cada año. Y hay un 16,5% de la población, según un informe de OBS Business School de 2023, que se apuntaron al gimnasio en ese año. O sea, casi el 20% de la población se apunta al gimnasio el 1 de enero. Exacto. ¿Y cuántos llegarán hasta final de año? No lo sabemos. Poquitos. Y me imagino que este año irá un poco en la misma línea, ¿verdad? Sí. ¿Suele ser un gasto elevado el de ir al gimnasio? Porque anda que no nos hemos gastado muchos las cuotas durante meses sin ir. Ese es el peor de los gastos posibles, pero es un dinero, ¿no? Sí, hay packs de ahorro donde, bueno, pagas durante varios meses. Ahí el problema está de que tú pagas varios meses y al final luego no vas. No vas nunca. Pero también depende mucho del gimnasio, porque aquí en Madrid he visto precios de 1.200, 1.500 euros. ¿Sí? 1.500 euros para no ir al gimnasio. Básicamente. O sea, es el gimnasio más caro del mundo. Son gimnasios que tienen diferentes clases, tienen todo tipo de maquinaria, que bueno, no todo el mundo lo va a utilizar. Por eso están los low cost, que sí que están entre 35 o 40 euros, que no está mal porque tienen los materiales necesarios para gente como tú o como yo. Lo que hay que tener es la rutina y la constancia. Exacto. Alexandra, escuchaba al comienzo, entre las personas que nos contaban cuáles eran sus propósitos de Año Nuevo, esa frase que todos hemos pronunciado alguna vez. De este año no pasa. A mí me surge la duda de qué sucede precisamente cuando llegamos a final de año y vemos que de este año sí ha pasado, que no hemos cumplido con ese propósito que nos habíamos hecho al comienzo de enero. Por eso he querido que llamemos a la psicóloga Nerea Palomares, que nos atiende desde Madrid. Nerea, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Me gustaría que nos explicaras qué mecanismos nos llevan a plantearnos estos propósitos de Año Nuevo en primer lugar y qué sucede en nuestra cabeza una vez que no los cumplimos. Bueno, yo creo que todos al cambiar el año tenemos como la expectativa de todas las cosas que queremos hacer y no hemos podido hacer durante el año anterior. Y eso es bueno, ¿eh? A nivel salud mental está estupendo, nos genera también ilusión, es un momento en el que todos cambiamos de año, con lo cual los propósitos los hacemos todos a la vez. Ahí tenemos motivación de familiares, de gente que queremos que va a hacer cosas parecidas. Lo que pasa es que, bueno, en general las expectativas que nos ponemos o son demasiado altas y son ambiciosas o no son muy específicas, porque los audios que habéis puesto de los deseos que tenía la gente, la mayoría eran, bueno, me apetece hacer más esto, quiero viajar más, quiero hacer más ejercicio, quiero hacer más de no sé qué. Y ese más es muy inespecífico. En el momento en el que decimos quiero hacer más, ya, pero ¿cuánto es más? ¿Qué es lo que quieres conseguir? No, quiero hacer más ejercicio. Bueno, pues entonces un propósito tiene que ser, me voy a apuntar al gimnasio el 15 de enero, ¿no? Y voy a intentar ir 2 veces por semana, algo muy concreto. Y lo que pasa es que muchas veces nuestros propósitos o son ambiciosos o no son específicos, o a lo mejor ni siquiera tenemos la motivación y sale del debería. Ya, eso de este año no pasa se convierte en de este año no debería pasar, ¿no? Efectivamente, muchas de las cosas que queremos cambiar son porque deberíamos hacerlas y a lo mejor decimos, debería hacer más ejercicio, pero en el fondo no me gusta hacer ejercicio, no me apetece, debería ir al gimnasio, pero no me gusta ir al gimnasio. Entonces a lo mejor mi objetivo no debería ser ir al gimnasio, sino salir a caminar, intentar moverme más en casa y no estar todo el rato sentado. Bueno, tiene que haber una motivación intrínseca nuestra que queramos mejorar, y además la mejora, o el dolor que nos supone lo que queremos cambiar, tiene que ser muy grande para que el dolor que nos suponga el cambio, por ejemplo, si tengo 20 kilos de más, pues eso me tiene que hacer sufrir más que el ponerme a hacer ejercicio o el ponerme a hacer el cambio que quiero conseguir. Entonces, esa motivación tiene que ser muy importante, porque al final, bueno, pues 20 kilos de más para mis rodillas, para mi salud, para tal, es algo malo, pero es algo inespecífico también. Porque al final es, bueno, tengo que perder este peso, 20 kilos son muchísimos, ¿en cuánto tiempo? Durante este año es muchísimo, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, en vez de ir al logro final, ¿no? Tengo que adelgazar 20 kilos, pues tengo que ir al proceso, que es, tengo que hacer más ejercicio y hacerlo de manera muy específica. 2 días por semana voy a salir a caminar, y en vez de comer todos los fines de semana y pedirme una pizza, ¿no? Por ahí, pues entonces voy a intentar comer verdura 5 veces por semana, algo mucho más concreto. Y además en el proceso, es decir, no a larguísimo plazo, porque entonces va a ser muy complicado. Hay algunos psicólogos que dicen no es del todo sano plantearse estos objetivos a comienzos de año porque generan mucha frustración en quienes acaban sin cumplirlos. No sé si usted está de acuerdo en esto de que no es demasiado recomendable plantearse objetivos, o habría que plantearse objetivos, pero como dice, alcanzables.
Yo creo que es sano plantearse objetivos y además es conveniente y genera ilusión, y yo creo que es algo que es muy interesante hacer a nivel salud mental. Lo importante es el cómo lo hacemos. Nosotros necesitamos plantearnos objetivos y yo creo que es bonito y es algo que podemos hacer con otra gente que nos quiere y hay que celebrarlo. Lo que no es sano y lo que genera mucha frustración es lo que veníamos diciendo, pues metas demasiado ambiciosas, metas que no son específicas, demasiadas, porque a lo mejor hacen una lista de metas y tienen 5, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, y al final pues coge una. Y en esa una pon toda tu energía, ¿no? Y hay que buscar una motivación propia y hay que mejorar las creencias y el perfeccionismo, ¿no? No, yo tengo que haber perdido 20 kilos en un año. Pues es que a lo mejor eso es difícil. Mira, a lo mejor con que pierdas 10 es suficiente. Entonces yo creo que está bien y que es algo que funciona bien si lo hacemos bien y nos motiva y son objetivos pequeñitos. Pero si tenemos una expectativa demasiado grande y nos genera mucha frustración, pues podemos sufrir, nos puede generar ansiedad, puede bajar la autoestima. Entonces entiendo a esos psicólogos y psicólogas que dicen que no es muy recomendable. Yo creo que sí es recomendable, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera pues que sea sana y que sea buena para nosotros y amable y compasiva. Nerea, otro de los propósitos que también has nombrado tú es el dejar de fumar. No sé si en este año también se va a ver muchísimo ese propósito y si se puede también plantear para ese corto plazo de un año. Bueno, yo creo que sí, pero la motivación que tiene que haber para dejar de fumar tiene que ser alta. Al final, el consumo de tabaco es una adicción y funciona como cualquier otra adicción en la que tenemos que tener una etapa que se llama de precontemplación o de contemplación, ¿no? Que es me estoy planteando hacer un cambio, me estoy planteando dejar este consumo, ¿no? Y luego hay una etapa de preparación en la que tengo que pues hacer ese plan de cambio y ver cómo lo voy a hacer. Y luego ya, cuando ya estoy muy motivado y sé que lo voy a hacer y tengo mi plan, entonces ya llego a la acción. Entonces, todos esos pasos no nos los podemos saltar. Si yo no estoy suficientemente motivada para dejar de fumar, me va a ser muy difícil pasar a la acción si no he trazado un plan, si no he entendido por qué no es sano fumar, si no es una cosa que viene de mí, ¿no? Y solamente es un debería dejar de fumar. Ese es el problema, ¿no? Esos deberías que al final no salen de nosotros, salen de la sociedad o de los demás, y obviamente es algo que tenemos que hacer porque es bueno para nuestra salud, pero si la persona no quiere cambiarlo, a la mínima va en un momento de ansiedad o de estrés, pues su estrategia de regulación emocional al final es un cigarro. Lo va a sacar y lo va a fumar. Compartir estos propósitos, estos objetivos a alcanzar con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, es saludable en el sentido de que nos genera una sensación de refuerzo y no sé si hasta de obligación para con los demás para cumplir con esas metas. Yo creo que genera motivación y genera compromiso y nos puede hacer ilusión compartirlo siempre y cuando las personas con las que lo compartamos sean las adecuadas. Es decir, si vamos a compartir con, pues no lo sé, una madre o una tía o alguien que es muy crítica con nuestro físico, que vamos a ir al gimnasio, a lo mejor no es la mejor persona para acompañarnos, ¿no? Igual Porque nos hunde por el camino, ¿no? Claro, igual, efectivamente. Nos dice, oye, pues no has ido y te está como vigilando y genera mucha rabia porque lo que se convierte en algo que era propio pasa a ser una motivación de otro y eso genera mucha rabia y mucho enfado. Entonces yo creo que tenemos que elegir bien a las personas que nos van a acompañar y que van a estar con nosotros, y cuando lo conseguimos y generamos un grupo puede ser muy motivador. El poder hacer cosas, yo no saldría nunca a caminar, y si no fuera porque voy con mis vecinas y nos pasamos una hora hablando de todo y del mundo, pues no saldría. Entonces hemos generado un grupo, salimos a caminar y lo que me motiva para ir es hablar con mis vecinas. Realmente no es caminar, porque no me gusta caminar. Entonces yo creo que ese es lo que tenemos que elegir bien. ¿Quién nos va a acompañar y de qué manera lo vamos a hacer? Porque no todo el mundo nos acompaña bien y de la misma manera. Doctora, en su consulta y en el resto de consultas de sus colegas, ¿está usted viendo que hay mayor número de jóvenes que se acercan por problemas, a lo mejor con la gestión de esa frustración que puede dar el no cumplir con los propósitos de Año Nuevo? No sé si esto, que era antes un objetivo que se marcaba la gente adulta, empieza a notarse también en edades más tempranas. Bueno, yo creo que depende de la edad. Los niños más pequeños no suelen proponerse esos cambios porque al final la temporalidad, el concepto del tiempo es muy diferente al de los adultos. Entonces decir que de aquí a dentro de un año voy a hacer cosas es algo que les cuesta mucho entender y además no se van a proyectar tan lejos. Los adolescentes a lo mejor sí que en ese sentido pueden empezar a ponerse motivaciones y objetivos, y ahí va a tener que ver mucho también con los rasgos de personalidad de cada adolescente. Adolescentes más
perfeccionistas o exigentes se van a plantear retos más exigentes, y adolescentes que son menos exigentes o, bueno, a lo mejor un poquillo más pasotas, pues no van a tener esos retos. Yo creo que el rol de los padres y las madres es acompañar en que sea un reto o un propósito sano, como decíamos antes, algo que el adolescente puede conseguir, que sea muy a corto plazo, que sea que luego reforzar mucho el esfuerzo más que el logro. Yo creo que eso es muy importante, el que no es importante que lo consigas, sino que estés intentando conseguirlo y que te estés esforzando por conseguirlo. Entonces, una de las cosas que hago yo con mis niños, que funciona bien y a nosotros nos gusta mucho, es hacer un collage de propósitos, y entonces hacemos una cartulina y recortamos en revistas cosas pues que nos gustaría hacer. Pues a lo mejor a mi niño dice, quiero viajar a Londres, pues entonces recorta un Big Ben que encuentre por ahí o una palabra Londres y lo vamos pegando. Es algo bonito, es algo que lo tenemos muy visible a lo largo del año, que nos recuerda cosas que queremos conseguir, pero no tienen un peso tan grande como para que pueda hacerles sentir mal y que les haga sufrir si no lo consiguen. Pues Nerea Palomares, psicóloga y experta en estrategias de gestión emocional y rutinas afectivas. Ha sido un placer tenerla hoy en el programa y aprovechamos para desearle un buen comienzo de año. Pues muchísimas gracias, lo mismo digo, vamos a hacer buenos propósitos sanos y que nos motiven lo suficiente para conseguirlos. Por cierto, yo no le he preguntado, ¿tiene usted alguno? Yo tengo siempre los mismos, que son comer más verduras y hacer más ejercicio. ¿Y los cumple o no los cumple? Los cumplo, pero los cumplo menos de lo que me gustaría, con lo cual se repiten cada año. Y eso no está mal. Eso es una cosa que también me gustaría decir. No está mal que se repitan, porque poco a poco y año tras año cada vez vamos consiguiendo cosas. Sobre todo cosas que son tan complicadas como salir de lo sedentario y tener una mejor alimentación. Entonces, el que esté cada año tampoco debe producir frustración. Debe ser, bueno, pues poco a poco lo voy consiguiendo y voy caminando hacia allá. Con lo cual, bueno, yo creo que los voy consiguiendo año tras año. Doctora Palomares, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues Alexandra, a ver si estamos nosotros a final de año entre ese 60% de la población que al menos sí cumple parte o todos sus propósitos de año nuevo. ¿Tú tienes hechos los tuyos ya o no? No he pensado en muchos. Bueno, me decías antes el del carnet de conducir. Sí, y espero que de este año ya se acabe porque arrastrarlo más es demasiado. Pero lo que estoy haciendo este año, Fernando, es un vision board. Un vision board, ¿eso en qué consiste? Pues mira, según National Geographic, dicen que es hacer tu propósito de año nuevo, pero con imágenes. Es hacer un collage. Ah, como lo que nos contaba la doctora. Exacto, lo que hace con sus hijos, de buscar en revistas o así. Aquí lo hacen sobre todo en forma digital. Te montas tu collage y te lo ponen en la pantalla del móvil para que lo tengas presente cada día. O sea, que uno se plantea ese collage que lo tiene pegado en la pantalla del móvil, pero lo podría tener pegado en la puerta de la nevera, por ejemplo. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Vision Board. Bueno, voy a intentar hacer mi Vision Board particular de este año y a ver qué sale de ahí. Alexandra Furnea, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Código de barras. El consumo con buena música. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any brighter than a shade on. En unos segundos abrimos nuestro libro de reclamaciones, ya saben, el espacio en el que ustedes, los oyentes, pueden enviarnos sus dudas y sus consultas para que tratemos de darles respuesta con una persona experta en consumo. Tienen 3 vías para hacernos llegar esas consultas. El correo electrónico del programa es códigodebarras@cadenaser.com. Lo pueden hacer también a través de nuestras cuentas en Twitter, en Instagram y Facebook, buscándonos como @códigodebarras, o pueden dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 679-017014. I was better when I was still there. Now we're swimming oceans of emotions, 7 days at a time. Oh, the water's blue and so are you. I won't be running out. I go
ya a nuestro consultorio esta semana con la ayuda de César Díaz, abogado de la Confederación de Consumidores y Usuarios. César, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola Fernando, ¿qué tal? La primera consulta esta semana nos la ha enviado David desde Cádiz. Se llevó una desagradable sorpresa recientemente revisando la aplicación de la DGT al ver que le faltaban 4 puntos del carnet. Según nos cuenta David, él no tenía constancia por escrito de ninguna multa a su nombre y después de informarse en la DGT sí que supo que esa multa era una sanción que le aplicaron en Madrid en las mismas fechas en las que estuvo de viaje en la capital con un coche que había alquilado su empresa. Pero él insiste en que a él nunca le llegó a su domicilio una multa. Al llamar a la sede de la DGT le informan de que efectivamente esa notificación de multa fue enviada, pero a la sede de su empresa que está en Bilbao y no en su dirección en Cádiz. La multa final, como eran 4 puntos y eso, me salió por 220 euros. Pero si hubiera eso pronto pago, hubieran sido 100. Entonces mi cuestión es, ¿yo podría recurrir a alguien esos 120 euros de más que no he tenido posibilidad de habérmelos ahorrado por pronto pago? Que no sé si era el servicio de renting que me identificó, tenía que haber dicho que no tiene mi dirección y no haberla mandado a la sede de mi empresa. César, no sé si en este caso la propia empresa para la que trabaja David debería ser la responsable de abonarle de vuelta esos 100 euros que no pudo ahorrarse con el pronto pago de la multa. Bueno, aquí más allá de lo que comentas es la entidad que multa al oyente es quien debe notificar, en este caso la DGT, quien debe notificar que se le ha multado una sanción para que en su caso pudiera recurrirla o no, ya no solo por una cuestión económica, sino por los 4 puntos. No sabemos cuál es el problema por el que le han multado, pero a lo mejor no está de acuerdo y podría recurrirla. Entonces, esta multa le debió llegar a él personalmente, porque es el responsable de la acción, con independencia que luego, si la empresa quisiera pagarle la multa, pero al final él es el responsable y es el que debe asumir las consecuencias de su infracción. Entonces, aquí lo que haría sería recurrir a la propia administración porque no era notificado al inicio del procedimiento, con lo cual no puedes recurrir, con lo cual tus derechos quedan vulnerados, ¿no? Entonces, incluso si ha pasado el periodo, que podría ser entre 3 y 6 meses de notificación de la multa no se podría aplicar. Entonces, que se dirija a la propia administración que le ha multado y que recurre a la multa. La siguiente consulta nos la ha enviado María José. El pasado mes de julio tuvo una inundación en su vivienda causada por una vecina. Después de consultar con el seguro de su vecina y con el suyo propio, nuestra oyente decidió que Mutua Madrileña, que es la empresa con la que ella tiene asegurada la vivienda, le iba a arreglar el techo y también parte del pasillo de la casa para igualar la pintura. Pero hasta meses más tarde los operarios no vinieron a hacer ese arreglo y cuando lo hicieron no fue lo que le habían prometido. Pintaron una parte del pasillo y me dijeron que habían terminado porque ellos tenían confirmados metros lineales, no metros cuadrados. Entonces, desde el 12 de octubre vengo padeciendo que siguen sin ponerse de acuerdo la compañía que tiene que pintar estas paredes y el peritaje que tiene Mutua Madrileña. Así que nuestra oyente nos confirma que las goteras se arreglaron, pero la empresa de seguros no ha acabado de pintarle bien la casa a pesar de que, según su póliza, sí tenían que hacerlo. ¿Qué puede hacer María José ante una situación como esta? Claro, aquí lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es mirar el contrato, en este caso la póliza de seguro, ¿no? Y ver cuáles son las limitaciones o las restricciones o los derechos que tiene esta persona en la póliza. Si hay algún tipo de limitación sobre los daños estéticos, debe estar bien claro en el contrato. Es decir, no vale decir que nosotros le enviamos un libro de 300 páginas en letra pequeña e incomprensible sobre las condiciones del contrato. O sea, si los daños estéticos tienen una limitación, tiene que estar bien clara para esta persona. Entonces, que revise el contrato y si no se ajusta la reparación que le han hecho a lo que ella ha contratado, pues lo que tiene que hacer es reclamar, como siempre, primero a la compañía y después a la Dirección General de Seguros. La última consulta esta semana nos la ha enviado Mónica desde Salamanca. Su padre falleció hace un año y al recibir las últimas voluntades del seguro, ella y sus familiares supieron que su padre tenía una póliza de ahorro a su nombre vencida desde los años 80, una póliza que según nos cuenta rondaba los 4.200 euros. Ella ha tratado de que la empresa de seguros con la que su padre había contratado esa póliza, que es Allianz, le confirmara primero si constaba esa póliza y segundo, tratar de obtener la documentación para poder llevar a cabo la legalización ante Hacienda de ese dinero y recuperarlo. Pero desde mayo nuestra oyente no recibe resolución para saber si efectivamente esa póliza ha prescrito o si finalmente podrá cobrarla. En junio, a finales de junio, al ver que no tenía ninguna respuesta, pues nos ponemos una reclamación de atención al cliente de Allianz Seguros, pero nadie nos ha contestado. En septiembre decido hablar ya con un abogado.
Y la última contestación que he tenido por correo electrónico el 26 de noviembre es que siente mucho la tardanza, pero que les comunican que como el fallecimiento es después del vencimiento, para el departamento creen que pueda estar prescrito. En fin, César, es un caso complicado. No sé si tendría algún tipo de solución sencilla o si nuestra oyente, Mónica, debería tomar la vía judicial para solucionar este problema. Claro, habría que exigir a la compañía que presente la documentación, ¿no? Para ver si tiene derecho o no a la póliza, y si no tiene derecho a la póliza y por tanto no la puede cobrar, no tiene que entrar en la liquidación de impuestos por la cuestión de la herencia, ¿no? Pero la compañía debería informar a esta persona, y si ve que no tiene información, pues que recurra a la Dirección General de Seguros para que le den respuesta. César Díaz, abogado de la Confederación de Consumidores y Usuarios, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado a resolver las dudas de los oyentes. Igualmente, muchas gracias. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. España es el segundo país de la Unión Europea que más falsificaciones compra de manera intencionada. Solo nos supera en Europa Bulgaria. Y no es un buen dato, desde luego. El impacto económico de las falsificaciones solo en nuestro país genera una pérdida de más de 5.700 millones de euros al año y la supresión de 44.700 puestos de trabajo directos. Por eso, hoy queremos examinar a fondo el mundo de las falsificaciones y lo hacemos con nuestra compañera Sonia Ballesteros. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, Fernando. Para saber cómo funciona esa delincuencia organizada, tú te has acercado hasta un complejo policial, el de Canillas, en Madrid, donde tiene su sede la Brigada de Propiedad Intelectual. Sí, y allí nos recibió el agente José Ignacio García, del Grupo Segundo de la Sección de Propiedad Intelectual. En el edificio de la Policía Judicial, en la segunda planta, nos habían preparado una larga mesa rectangular con artículos falsificados decomisados en distintas operaciones. Lo que nos encontramos aquí es una cantidad de relojes de la marca, por ejemplo, Emporio Armani, pero también podemos encontrar Maserati. Fueron incautados en el marco de la operación Pilae, que fue este año. Falsifican incluso pues la manera en la que la presentación viene del reloj posteriormente al cliente. Se toman la molestia de darle unos números de serie al usuario. Si le llega esto, pues perfectamente podría entender que es un producto original y que no hay ningún problema. En la mesa, además de relojes, cinturones, bolsos, maletines. Por ejemplo, en este, que es un maletín también, vamos a observar una serie de hebillas donde vienen los logotipos. Se toman la molestia en incluso hacerlos en las partes redondeadas. Esto, bueno, pues al final es un sobrecoste para ellos, pero lo tienen que hacer para que se parezca lo más posible, está claro. La marca por ejemplo, es de Louis Vuitton. Esto es muy cercano al auténtico. El acabado, como puedes ver, no es un olor tampoco a plástico. O sea, no detectas un olor ahí que digas, bueno, esto... Un poquito, ¿eh? Un poquito sí. A petróleo. Las tintas a lo mejor, pero el acabado es muy bueno. A veces en las falsificaciones se puede ver cosas como, por ejemplo, la simetría. En estas firmas de lujo, todos sus acabados pues tienen que ir lo más simétricos posibles. Aquí vemos que hay unas diferencias. Lo que es el logotipo de todo Louis Vuitton, pues está bastante conseguido. Me imagino que las falsificaciones sobre todo es la calidad de la materia prima, ¿no? Eso es, que se parezca lo más posible. Que supongo que eso es lo difícil. Eso es lo difícil, exactamente. O que no pierda un color rápidamente, o las costuras. Las costuras también es un hecho que si una costura acaba mal, no bien terminada, no bien acabada, eso es un producto falsificado seguramente. Nos tenemos que fijar sobre todo en los pequeños detalles. En los pequeños detalles. Es lo que
que marca una falsificación de lo que es un producto de este tipo original. ¿Y estas hebillas? Hebillas, sí. Bueno, las hebillas, esto fue en el marco de una operación, que es la operación Capricho. Encontrábamos unos cinturones serigrafiados con el nombre de marcas como por ejemplo estos Hermes, estos Valentino, estos Loewe. Pues eran cinturones de piel, no eran cinturones malos. A un cinturón relativamente bueno pues le añadían una hebilla totalmente igual que la hebilla del Loewe, entonces pasaba perfectamente por un producto real, pero una falsificación. Todos esos artículos, Sonia, se han confiscado en distintas operaciones policiales, por lo tanto, claro, ahora sabemos que son falsificaciones, pero ¿habrá alguien que tenga que certificar si se trata de copias o se da por hecho que lo eran? Pues no se da nada por hecho, siempre tiene que haber una comprobación. Exactamente, se hace una prueba del producto falsificado. Eso se adjunta al atestado final o a un informe pericial sobre la prueba que realiza Policía Científica, y pueden colaborar con nosotros peritos de las marcas que pueden dar si ese bolso es por bueno o ese bolso es falso. ¿Qué tipo de pruebas se hacen? Bueno, aquí en Policía Científica hacen análisis en documentoscopia y ahí se hace una comparación entre el que tenemos el dubitado, ¿no?, y el indubitado, el que genera las dudas y el que no. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es ahí donde se ve si es falso. Eso pueden ayudar las marcas, pero también nosotros en Policía Científica, a través de su informe pericial, se puede comprobar que eso es falso o no. ¿Y existe algún tipo de ranking de los productos que más se falsifican? Un ranking como tal no, aunque nos lo cuenta José Luis Gómez, inspector jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectual. Por las intervenciones se puede saber cuáles son los artículos que más se copian. Los productos que más se falsifican actualmente pues son productos deportivos, camisetas de fútbol, de selecciones, depende de la época del año también, marroquinería, bolsos, cinturones, un sinfín de cosas. Hoy en día se falsifica todo. Quizá durante los últimos tiempos los productos que más hemos intervenido han sido camisetas de fútbol, posiblemente porque hemos tenido este año la Eurocopa y las Olimpiadas y las Paralimpiadas de París, los Juegos Olímpicos. Ha sido un aluvión de falsificaciones que venían para cubrir ese mercado. Y ese mercado, nos explica el inspector, tiene en estos momentos 3 puntos de venta. Un mercado es la calle, ¿no?, la venta ambulante que podemos ver, o desde el Top Manta hasta los mercadillos donde la gente se expone más a comprar esos productos falsos. Tenemos otro mercado que es el mercado online, donde un conjunto de personas se ampara, digamos, ¿no?, en el anonimato que te dan las redes sociales a través de perfiles de Instagram o páginas web. Y luego, como habéis podido observar hoy aquí, tenemos las falsificaciones de lujo, que es otro mercado. Es gente que reputacionalmente tiene un estatus propio, y si llevara un producto falsificado de buena calidad, nadie se iba a cuestionar que lo que lleva es falso. Entonces, bueno, digamos que las organizaciones criminales con el tiempo han ido adaptando sus falsificaciones a los perfiles de los usuarios que compran sus falsificaciones. Es decir, que hay falsificaciones que pueden costar, tú me comentabas antes, 500 euros, 600 euros un bolso. ¿Lo compra gente que sabe que es falso eso o se cree que es auténtico? Tenemos dos posiciones ahora mismo, ¿no? Antiguamente podíamos decir que todo el mundo que acudía a comprar una falsificación acudía a comprarlo con, vamos a decir, con el convencimiento de que lo que estaba comprando era falso. Hoy en día hay páginas web y hay perfiles de redes sociales que pueden generar cierta duda sobre si el producto es falso o no, porque lleva una rebaja. Piensa que está comprando en un Black Friday o piensa que está comprando en una rebaja, y realmente a veces está comprando una falsificación. Pero también tenemos ese otro tipo de perfiles que tienen un estatus y van a showrooms donde realmente te están vendiendo productos falsos y tú estás pagando pues por un bolso 1.000 euros falso. En el mercado de las falsificaciones son tendencia las copias de lujo y también la intervención de los influencers. Las mayores tendencias que tenemos ahora mismo son las ventas a través de perfiles de redes sociales, TikTok, eso ahora mismo está muy en boga. Y luego también dentro de los propios creadores de contenido, youtubers, etcétera, que en algún caso llegan incluso a ofertar productos falsos. Bueno, es un problema un poco a nivel educacional y social de todo el mundo, ¿no? Que no deberíamos, pues eso, fomentar
porque vamos en contra de nuestra economía y sobre todo de la creatividad y de la industria. Añadimos un dato: la industria de la confección, la más afectada por esta actividad ilegal, pierde cerca de 12.000 millones de euros todos los años. Solo en España, en 2023, la policía incautó más de 3.600.000 productos falsificados en 1.310 operaciones, muchas en cooperación con otros países. Este delito traspasa fronteras y su persecución, lo confirma el inspector Gómez, no es fácil. Bueno, es muy complicado. Lo que hay detrás de estos delitos está organizado y genera una cantidad de dinero ingente. Hemos tenido la última operación en mayo relacionada con esto, que Operación Mandalop se llamó. Cerramos 17 fábricas con Portugal de zapatillas de deporte, y aquí unos muchachos vamos a llamarlo porque eran gente muy joven, de la zona de Alicante, consiguieron generar 7 millones de euros en un año, vendiendo falsificaciones a través de perfiles de redes sociales. Y bueno, estaban organizados plenamente en ir a hacer las compras, llevar los patrones, lo que querían, con sus showrooms, para venderlos a través de los perfiles de redes sociales, invertir el dinero que ganaban en propiedades, en blanqueándolo. Bueno, una operación muy completa que muestra cómo en un periodo muy corto de tiempo esta actividad delictiva pues genera muchísimo dinero. Está penalizado el que falsifica, evidentemente, el que lo vende también, pero ¿dónde está el consumidor? Es decir, el que lo compra sabiendo que lo que está comprando es una falsificación. ¿Cómo queda eso? Digamos que un caballo de batalla de las marcas siempre ha sido pues que en algún momento pues se le haga algún tipo de reproche al usuario que compra el producto falsificado. Nuestra legislación no lo permite. A lo mejor en venta ambulante pues el vendedor ambulante sí, pero al usuario final no se le pena por este tipo de hecho. Otros países sí que lo protegen, otros países protegen más la propiedad intelectual industrial, y si te cogen comprando una falsificación, pues tendrías que pagar el precio del producto multiplicado por 2 o por 3. Y seguimos avanzando por este improvisado mercadillo en sede policial, donde vemos un buen número de gafas, uno de los productos que más se compra y se falsifica. Tenemos este tipo de gafa que la presentación es completamente igual que el producto original, y luego se preocupan en hacer, como lo que hablábamos, que es la identidad del producto. Una tarjeta plastificada. Plastificada, sin más, que han intentado acercarse lo más posible al producto. Es decir, tú compras esto, aparte, le ponen una serie de números de serie que aquí, le ponen la marca aquí. Es decir, se molestan en ciertos elementos que hacen que el producto parezca real, y además que le da como más empaque, ¿no?, al producto. Sonia, estas que estamos viendo, bolsos, gafas, son las falsificaciones que uno podría encontrarse habitualmente en la calle. Pero, ¿eso es todo? No. Ahora mismo se falsifica prácticamente cualquier cosa, hasta lo más insospechado o lo que puede provocar mayor inseguridad. Que estas son las falsificaciones que más vemos por la calle. Bolsos, camisetas del tema del deporte, cinturones también se ve mucho. Pero que no solo se falsifica eso. O sea, se falsifican cosas como medicamentos, productos para la seguridad del coche, por ejemplo, pueden ser filtros, pueden ser pastillas de freno. Se falsifican un montón de cosas que ahí entramos ya en la seguridad incluso del día a día que tenemos. Hemos visto falsificaciones en filtros de aceite, y hemos visto falsificaciones en pedales, incluso de aceleradores y freno. Iguales, completamente iguales, uno auténtico de uno real. Pero ahí estamos entrando en qué calidad tiene el producto falsificado y qué calidad tiene el producto real y lo que puede conllevar. Sonia, y en esa visita a la comisaría de Canillas, no me digas que tú llevabas algo falsificado, no te dirían nada los policías. No, todo auténtico. Sí, de marca, auténtico. Bien comprado, sin de haber contribuido a las auténtico, mafias. Auténtico, no hay que contribuir. Lo explicaban ellos muy bien, porque además esas mafias, el recorrido que ellas hacen son vías que van abriendo no solamente para esos productos falsificados, bolsos, tal, sino que luego entran otros productos ilegales. Ahí pueden entrar drogas, puede entrar tráfico de armas, de personas, etcétera. Muy interesante. Sonia Ballesteros, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Código de barras. El consumo en la SER. Sunday morning, got the hazy, hazy jeans. I turn to you and inhale you where you lay.
Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica Roberto Salas y José María Sendra, y en el diseño sonoro, como siempre, nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Coming up easy while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. It's a shame the way it seems to go, 'cause now my best friend, my partner in crime, I'm afraid it looks like we're gonna have to go our separate ways. You see, the thing is, I love you, but you see, I resent you all the same. And all my other friends, they're just saying you're slowing me down. Oh, but I should have known you'd turn to me and say, before you throw too much of me away, don't you remember seeing the sun coming up easy while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. You seen the sun coming up easy while the rain came tumbling down. Oh, and it washed our bodies so clean that we could feel them rise up off of the cold, cold ground. Yeah, yeah. It wasn't love I was created, and in love is how I hope I die. Yeah, it wasn't love I was created, and in love is how I hope I die. Yeah, it wasn't love I was created, and in love is how I hope I die. Yeah, it wasn't love I was created, and in love is how I hope I die. Yeah, it wasn't love I was created, and in love is how I hope I die. Yeah, it wasn't love I was created, and in love is how I hope I die. Yeah, but the sun coming up easy. Yeah, we watch the sun coming up easy. Yeah, we watch the sun coming up easy. Oh, we watch the sun coming up easy. Oh, it wasn't love I was created, and then love is how I hope I die. It wasn't love I was created, and then love. Cadena SER. La radio.